Teresa Gómez se declara una compradora compulsiva y esto le ha traído serias consecuencias. Tiene sus tarjetas de crédito actualmente hasta el tope. Debe 80,000 pesos y ya ni siquiera le alcanzan para pagar los intereses. Ella declara que fue víctima de muchas ofertas y promociones engañosas. Lo peor de todo es que su esposo no está enterado. Hoy abordaremos el tema las finanzas ante la crisis, la economía familiar. Comenzamos. Cuando la crisis llega al hogar, es tiempo de escuchar. El que oye consejo encuentra la salida para mejorar tu vida familiar. Hola, nos da muchísimo gusto saludarle. Estamos en su programa El que oye consejo. Doy en este momento la bienvenida a nuestros invitados. El día de hoy, bienvenidos. Y vamos a ver una breve semblanza de cada uno de ellos. Miguel Ángel García, consejero familiar. Itaí Navi, experto en finanzas. Beatriz Granados, contadora pública. Gustavo Chávez, teólogo conferencista. En estos momentos vamos a escuchar qué opina usted, cómo podemos escoger una buena escuela para nuestros hijos con base en nuestras posibilidades. Pues hay que ver cuál es el ingreso familiar y bueno, en mi caso un factor importante fue la carrera que quería estudiar. Es necesario primero enfocarse en lo que uno quiere, porque también si uno no le gusta la carrera, pues lógicamente no va a aprovechar los recursos que los padres nos pueden ofrecer o no. Es primero hablar con la familia de los planes que uno tiene, de los proyectos de vida que uno tiene. Yo me gustaría entrar en mi caso, me gustaría entrar al poli, los gastos son elevados, y hablar con la familia si realmente tienen ellos la posibilidad de solventarme lo que yo quiero. Bueno, yo creo que es muy importante el aspecto de los hijos, ¿no? Porque ellos son nuestra herencia, ellos son algo muy importante para nosotros. Y bueno, ¿cómo podemos elegir? Y ahí te hago esta pregunta. Una buena escuela en base a nuestras posibilidades. Pues, en primer lugar, la mejor escuela es el hogar, porque se da en forma natural. Pero hablando de escuelas, para que tengan un reconocimiento de estudios, pues sí necesitamos estar muy conscientes de nuestra capacidad de pago y de el alcance que le va a dar esa escuela a la preparación de nuestros hijos, porque no es tan solo lo que van a aprender como conocimientos normales de un plan de estudios, exactamente, sino además la influencia que ejercerán el medio ambiente de esa escuela, los alumnos, los profesores, las actividades que se dan, el ambiente donde está esa escuela, el punto de vista, el foco de la escuela. Todo eso viene a contribuir en una preparación más allá de lo que es simplemente el plan de estudios educativo. Entonces, ya visto así, sí es una elección difícil o una elección que tiene que hacerse con cuidado. Sobre todo, hablando de finanzas, entonces volvemos al punto. No salirnos de ese presupuesto enfocado a la educación de nuestros hijos. Gustavo, ¿qué criterios utilizaste tú para escoger una escuela para tus hijos? Bueno, definitivamente sí consideré el aspecto económico, la capacidad de pago, porque, como lo dice Itaí, la primera escuela estamos en casa, ¿no? Entonces, si yo en algún momento llego a faltar el pago en casa para la escuela de mis hijos, pues después va a ser una carga para mis hijos, y lo que yo les estoy enseñando es a endeudarse, a gastar más de lo que yo puedo pagar. Sí. Entonces consideré definitivamente mi capacidad de pago, pero también una escuela donde pudieran desarrollarse, donde pudieran descubrir sus dones, sus talentos, y que la escuela precisamente le pudiese ayudar a poder desarrollarse de manera integral. Ya.
Tú seguramente también nos pudieras pues compartir un poquito acerca de cómo equilibrar el hecho de encontrar la calidad, pero al mismo tiempo pues no endrogarse como la pareja que tenemos en este caso, ¿no? Bueno, en realidad si te pones a ver, sí hay muchas escuelas que vislumbran ser mucho y realmente en calidad académica pues a lo mejor no tienen la preparación que se requiere o la que nosotros requerimos. Porque una cosa es lo que los valores que nosotros les podamos inculcar a nuestros hijos y otro lo que encuentren dentro de la escuela. Son muchos factores los que debemos de juzgar al momento de elegir una escuela, pero si pensamos en el aspecto económico, pues por lógica no podemos pensar más allá de nuestra posibilidad de pago. Uh-huh. Aun cuando ahora hay muchas escuelas que te ofrecen financiamientos para poder solventar la educación de los hijos, sobre todo a nivel de licenciatura, pues debes de contemplar que probablemente no puedas llegar a cumplir esos acuerdos. Sí. Y como decía Gustavo, si nosotros empezamos con una enseñanza de endeudamiento, pues así nos vamos a seguir. Empezamos mal, ¿no? Así es. Se le va a heredar a los hijos. Sí. Sí. Bueno. Ahora, la mejor escuela pues es la que tienes cerca de tu casa. Y de hecho, pues hay veces que nosotros pensamos en que una escuela particular debe ser lo mejor. Pero también hay muy buenas escuelas de gobierno que si no tenemos las posibilidades, tampoco podemos pensar o cerrarnos a la posibilidad de que los niños estén en una escuela pública. Uh-huh. Ahora hay escuelas de calidad que son certificadas y que tienen excelencia académica, que tienen inglés, computación y que pueden darle un muy buen servicio a los niños, una buena educación sin tener que invertir tanto, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, vamos a un primer corte y vamos a regresar con este tema que está muy interesante. Llama y participa con nosotros. El que oye consejo. Regresamos. Esto es El que oye consejo. Continuamos. Hablar con toda la familia, reunirse en la hora de la comida y platicar sobre cada quien qué usa. En mi caso, en nuestra casa se verifica a ver si tenemos lo necesario, se compra lo necesario y no malgastar en cosas que no necesitas. Pues sí, a veces comparar precios o ciertas cosas ahorrarlas. Bueno, esencialmente tenemos destinados una parte del gasto, de los ingresos, destinados específicamente para ahorrar. Entonces es como dinero sagrado que literalmente no tocamos. Estamos de regreso con ustedes y les recuerdo que las líneas están abiertas si usted requiere hablar con un consejero. Bueno, volviendo con el tema, Itaí, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo familiar respecto a los gastos y también, pues obviamente, para que queden dentro de ese presupuesto familiar? No es una pregunta fácil y depende también de la forma en que la familia toma acuerdos o la forma en que se comunica la familia. Sí. Hay familias que hablan explícitamente, directamente, y hay otras familias que difícilmente se comunican. Sí. Sin embargo, yo creo que tomando la idea del cochinito, pudiéramos establecer a lo mejor una especie como de evento, de motivación, de competencia, ¿verdad? Sí, que diga, a ver, de aquí al 10 de tal mes, cuánto podemos ahorrar, y el que ahorre más, ese va a tener un premio, alguna situación especial de la familia, ¿verdad? Que por cierto, Miguel Ángel trae su ilustración para que todos podamos contemplar. No vengo preparado, pero tangiblemente es el tema, ¿no? Sí. ¿Cómo puedo distribuir el gasto o cómo puedo, al final de cuentas, complementando la competencia entre la familia? Betty, háblanos de tu experiencia. ¿Cómo le has hecho tú para poder llegar a un acuerdo familiar y poder tener ese presupuesto ajustado, pues ahora sí que a tus ingresos y a tus egresos?
Pues yo creo que lo fundamental es tratar de hacer un presupuesto familiar en el cual primero designemos cuáles son los ingresos a los que podemos alcanzar. Sí. Si trabajamos los dos, como es mi caso, contribuimos en el ingreso familiar, se hace una anotación de cuánto es ese ingreso y posteriormente cuántos son los gastos que tenemos. Sí. Aquí yo creo que es muy importante que dentro de los acuerdos esté planteado que todos los gastos que tengamos por pagos de prediales, agua, luz, etcétera, pues sean cumplidos en tiempo, en oportunidad. Si a lo mejor si tenemos tarjetas de crédito, pues de la misma manera estos se paguen en su tiempo. ¿Para qué? Para que ahí también haya un ahorro, tengamos la posibilidad de que no se esté pagando cuotas adicionales por recargos o multas o intereses de tarjetas bancarias. Cuando nosotros ya planteamos ese presupuesto, ya determinamos cuánto vamos a gastar cada uno o cuáles son los gastos generales de la casa, también podemos asignar gastos específicos para, pues a lo mejor diversión, si hay remanentes, sobre esos remanentes entonces empezar a ver efectivamente qué podemos aplicar, hacia dónde podemos llevar ese gasto familiar. Ahora, volviendo a la parte del ahorro, ¿se sugiere algún porcentaje de los ingresos, sí, Miguel? Mira, a lo largo de mi carrera, y un gran amigo mío me enseñó algo, que el problema no era el ingreso. Hay gente que gana 1 millón de pesos mensuales. Todos los que voy a mencionar tienen un común denominador. Ganan 1 millón mensual, 700, 500, 300, 200, 100, 75, 25 y 15, y el común denominador de ellos es que no les alcanza. Entonces el problema no es el ingreso. El problema es la distribución del gasto. Y voy a poner un ejemplo, ahorita la pregunta que tú haces, sí, sobre, oye, ¿se puede ahorrar? Si yo pusiera como ejemplo, si viviéramos en un país de turista, donde mi sueldo fuera de 10 pesos, la pregunta sería, ¿yo con 10 pesos mensuales puedo ahorrar 9? No, ni 7, ni 5, ni 4, ni 3. Pero uno sí puedo ahorrar si mi ingreso fuera de 10. Y uno representa el 10% de mi ingreso. El tema es que mucha gente, hablando lo que decía Gustavo, no hay cultura, pero también no hay información, porque ese peso que yo tengo, dame el vehículo o dame la herramienta que me facilite dónde ponerlo y pueda darme un rendimiento a través de ese esfuerzo con descuento a una nómina, etcétera. Entonces, aparte que no hay cultura, la gente no escucha que hay herramientas e instrumentos que le permiten ahorrar cantidades mínimas hoy en la actualidad, ¿no? Y bueno, me parece que ese es el tema. El problema, hasta donde yo lo he visto en estos años, no es el ingreso. Yo creo que quisiera complementar que ahí es muy importante que también si nosotros destináramos ese 10% de ese ahorro, valdría la pena que cuando ya tenemos esa parte separada de nuestro ingreso, sí, porque eso lo podemos utilizar para imprevistos o alguna enfermedad, no sé, que surja, no nos gastemos tampoco todo, sino que dispongamos solamente el 60% de ese ahorro, para que de todas maneras estemos contando con un 40% que a la larga lo podamos invertir o pueda volver a servir para otro imprevisto. Ok, vamos a un segundo corte y vamos a regresar con este tema que nos interesa a todos. En un momento regresamos. El que oye consejo. Regresamos. Esto es El que oye consejo. Continuamos. Estamos de regreso en su programa El que oye consejo. Miguel Ángel, tú eres un hombre de negocios. Ayúdanos a identificar cuáles son esas oportunidades que la gente puede aprovechar, gente como Enrique. Mira, sin duda Enrique tiene una problemática grave, pero puede salir de ella desde donde yo lo vería, porque tiene talento al tener una carrera, haber terminado, estar como administrador en una empresa y salir de ahí. Debo entender, o estoy suponiendo, Enrique, que tienes un capital por lo pronto que tienes que administrar mejor que antes. Eso es un aprendizaje poderosísimo, que te va a enseñar
sin duda, cómo ser mejor de todos los programas que hemos platicado en tu administración. Pero algo que en lo personal yo normalmente formo talento, ando en la búsqueda de talento, y hay personas que el gran problema es que no desmantelan su identidad. Todo lo que se ha platicado aquí a mí me ha enriquecido mucho, como las actividades que puedes desarrollar. Pero sí yo te diría que mientras no desmanteles tu identidad, no vas a poder triunfar en el futuro. ¿Qué quiero decir con ello? Tal vez tú tienes hoy una identidad de administrador y quieres gobernar tu futuro desde ese pasado. Y entonces estás hablando desde ahí. Si tú no desmantelas tu identidad de administrador para entrar con cualquier otra, no sé cuál, pero cualquier otra, porque tienes un talento ya muy poderoso que es la carrera, yo te diría, va a ser más difícil. Ahora, este tipo de crisis, porque son crisis las que estás viviendo, crisis, entonces a mí me parece que este tipo de situación que ahorita pareciera como que lo envuelven, le da muchas oportunidades de salirse para no estar hablando desde el mismo lugar donde se ha estado hablando durante muchos años. Entonces, hay que despojarse del pasado para... Creo que para hacer cualquiera de las actividades que hemos mencionado aquí, Gustavo, Betty y Tai, es quitar la identidad con la que llega, porque mi experiencia ha sido que llegan X personas de tipos empresariales, ejecutivos, actividades como son las mejores que yo conozco, que son las ventas, como bien lo señalaste, donde se invierte el capital humano nada más, pero mientras no desmantelen la identidad con la que llegan, es dificilísimo poder avanzar en una crisis como la que él está alrededor de estos montos, ¿no? Y de estas cantidades, etcétera. Perfecto. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Betty, ¿cuál sería tu consejo final de todo esto? Pues mira, básicamente es que yo considero que no hay que tener miedo, que las situaciones son difíciles, y pues, pero hay que enfrentarlas, que salimos de nuestra zona de confort, y eso a veces nos causa ciertos temores, incertidumbre, pero no hay nada que no se pueda resolver. Habiendo vida, hay esperanza. Ok, muchísimas gracias. Itaí, ¿cuál sería tu consejo final? Así como Miguel Ángel hablaba de despojarse, yo también diría que algo muy difícil, pero hay que hacerlo, es despojarnos de la depresión, de los pensamientos negativos, del derrotismo. Esto muy fácilmente nos sobrecoge y pudiéramos derrotarnos nosotros mismos, no la situación, sino nosotros mismos. Entonces tenemos que primero despojarnos de eso también, ¿sí?, para encontrar las oportunidades que hay en el mercado. Si nosotros hacemos una cuenta muy rápida, ¿cuántos mexicanos somos? 100 millones, 120. Si a cada uno de ellos le pudiera yo colocar algo en donde gane un peso, en 3 años, un proyecto de 5 años, de 3 años, en 3 años ya haría yo 100 millones de pesos, ¿no? Lo cual es un buen negocio. ¿Qué tengo que hacer? Encontrar el mercado que está esperando esa solución que me va a dar un peso por cada mexicano. Ahora, si lo vemos del otro lado, a lo mejor soy muy especialista y encuentro un nicho de personas o un grupo de personas que gana muy bien y que me puede dar 10,000 pesos al mes por un servicio que yo le voy a llevar. De esta manera estoy encontrando oportunidades que a lo mejor van con mi posibilidad, en tanto yo me pueda despojar de ese pasado, y a lo mejor hoy tengo que llegar con una cachucha o con un sombrero diferente, pero ahí está el mercado y ahí están las oportunidades. ¿Sí? Perfecto. Buen consejo, muchas gracias. Gustavo, ¿cuál sería tu consejo final? Pues echar mano de la fe, empezar a cambiar nuestra mentalidad. Ok, nos han tachado como la generación de la crisis, pero hay que ver la crisis como una oportunidad para crecer, para desarrollarnos. Dios nos ha dotado de dones, de talentos, de creatividad, de inteligencia, y cada persona es un ser especial, creado con una identidad única, con talentos únicos que pueden desarrollar. Yo le invitaría a poder desarrollar sus dones, sus talentos, cada persona, y no solamente los adultos. Ahorita hablábamos de este caso, pero también desde jóvenes, desde niños, crear esa mentalidad en ellos y poderles llevar a otro nivel. Yo creo que México se merece una economía sana y no tenemos que depender de los políticos, tenemos que hacer nuestro trabajo nosotros y podemos salir adelante. Perfecto, muchas gracias, Gustavo, y gracias a cada uno de ustedes. Miguel Ángel. Nada más quisiera decirle a mi querido Enrique que él ha hecho la mejor inversión de su vida, que ha sido su carrera, su profesión, porque esa no se ha depreciado, Enrique.
y muchos de los bienes que adquirimos se deprecian con el tiempo. Yo creo que todo está desde donde te escuches y desde donde veas que tienes una carrera, que tienes un potencial y que has invertido en algo que no se deprecia. Valóralo así. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, y gracias a cada uno de ustedes. Hemos hablado de un tema sumamente importante, las finanzas. Y también para que nos acompañen, porque seguramente tendremos algo muy especial para usted en la siguiente serie. Aquí en su programa, El que Oye Consejo. Cuídense mucho. Esto fue El que Oye Consejo. Nos vemos en este mismo canal. Hasta entonces.